ça va appareiller bien. Okay. Si vraiment ça se déconnecte, C'est pas toi ça? Pas moi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est ça? No comprendo qué es. No es poco, pero... Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas une bonne photo. Franz Caron. Tiene una maestría en Matemáticas Aplicadas de la Escuela Politécnica de Montreal y doctorado en Didáctica de la Universidad de Montreal. Es profesora de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Montreal desde 2002. Obtuvo el premio a la mejor tesis en Educación 2002 de la Asociación de los Decanos en Educación de Quebec. Tiene 10 años de experiencia trabajando en la industria de telecomunicaciones. Sus intereses de investigación incluyen la integración de la tecnología y de la modelación matemática en la enseñanza de las matemáticas y la evolución del currículo matemático. Otras publicaciones destacadas de la doctora Caron son Complex Dynamical Systems, Working Group Report, Canadian Mathematics Education Study Group, 39 Annual Meeting, Tackling the Challenge of Computational Mathematics Education of Engineers, Exploring University Students' Competence in Modeling. Bien, pues entonces empezamos con las preguntas. Este tema es apasionante por varias cosas, tanto desde el punto de vista de investigación como de docencia. Y aparte, el extra es que a lo mejor podamos practicar un poco nuestro francés con nuestras invitadas. Entonces, primero, Carline, Franz, quisiéramos que nos describieran el experimento. Bueno, ya tenemos el documento de referencia, ya tenemos conocimiento de él, pero si nos, como a manera de introducción, nos hablaran del experimento, de los objetivos del mismo y de las herramientas que utilizaron. No te escucho. Así que no puedo escuchar. Se ha perdido el sonido. Ha vuelto el sonido. Bien, bien. Y Franz, ¿nos pueden hablar del experimento? Sí.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec on parle d'expérience? Ok, je pensais pas que c'était ça. Ok. Je pense que c'est ça. Bueno, el experimento fue el resultado de una colaboración con profesores. ¿Funciona el sonido? Muy bien. Intento otra vez. Me digan si funciona bien. El proyecto se hizo dentro de una colaboración con profesores de secundaria, bachillerato, a quienes faltaban actividades para entrar de manera más aplicada en las matemáticas. Y la idea era utilizar herramientas que sean herramientas físicas, herramientas de medidas o herramientas de cálculo para tener datos y entrar por el concreto hacia el más abstracto, que son las matemáticas. Entonces parecía como un entorno ideal para intentar abrir a la modelación y llegar así a las matemáticas. Y la experiencia de la que hablamos hoy fue la versión que ocurrió dentro de la Escuela de Tecnología Superior con los estudiantes que llegan a ser ingenieros y que salen de colegios técnicos. La idea para este grupo en particular, la idea era de favorecer una síntesis de conocimientos relativos a las funciones, a la trigonometría y llegar hacia el cálculo diferencial. Introducir el cálculo diferencial, motivar el cálculo diferencial y mientras tanto hacer vivir a los estudiantes una experiencia de elaboración y de validación de un modelo. Y en esa experiencia de modelación queríamos movernos de lo que se hace usualmente a nivel secundario con respecto a la modelación, que es más bien de un ejercicio de ajuste de curvas. No queríamos ir en esa dirección y pensábamos más ir en mover a un paradigma más teórico, utilizando relaciones, ver la composición de funciones para deducir un modelo, para elaborar un modelo de manera deductiva utilizando relaciones que se podía componer de manera, relaciones sencillas que se podía componer hacia un modelo más elaborado. ¿Ha podido oír todo lo que he dicho todavía o funciona o no? No les oímos ahora. No les oímos. Todavía no. No. Ya no. No tenemos sonido. No hay sonido. No oímos nada. No. Pero me puede enseñar su mano si ha oído lo que hemos dicho. Non. Bien. Je te check ça. Je vais aller appeler les gars peut-être. Attends, j'ai ici le téléphone. Là. Parce que j'ai le téléphone là que je peux appeler. Rosario, no puedo entender. No oímos nada. No oímos nada. No podemos entender nada. No podemos escuchar. ¿Entender? Escuchar, bueno, yo. Acá, bien. No. Nada más. No podemos nada. Mientras se restablece el problema del audio, Se ha restablecido el oído. y una servidora
Respecto a los objetivos, ¿recuerdas, Adriana? Sí, sí. Que uno de los objetivos de investigación era ver si se podían cumplir los objetivos de aprendizaje o de docencia. Claro, sí, claro. Ajá. Entonces, aquí hay una colaboración muy estrecha entre investigación y docencia, que va a ser una de nuestras conclusiones más importantes. Entonces, los primeros objetivos que se comentaron fue favorecer la síntesis de conocimientos. El otro es introducir el cálculo diferencial e integral y motivar su aprendizaje. Otro era hacer vivir a los estudiantes una experiencia de modelación. Y el último, la experiencia de investigación, era ver si esos objetivos previos, esos tres objetivos, podían llevarse a cabo. Resulta que el experimento fue muy exitoso, ¿no es cierto? Es cierto, comentaba yo que tuve la oportunidad de ver una aplicación aquí en México con chicos de bachillerato. Es de las cosas que más adelante le pedimos a nuestras invitadas que nos platiquen. Este cambio de un nivel a otro, ellos estaban trabajando, los chicos que van entrando a ingeniería, nos hablan de lo que han aprendido los muchachos en un nivel secundario, que es lo que equivale para nosotros a bachillerato. Estamos hablando de chicos entre 15 y 18 años antes de entrar a la universidad. Y bueno, aquí vimos la experiencia con bachillerato y también con estudiantes de posgrado. Todo esto es un poquito lo que estaremos platicando. Y bueno, la idea es que los chicos hacen algebraicamente una estimación de lo que puede suceder o de lo que esperan en el ejercicio del péndulo que practicó L'Hôpital hace años, no me acuerdo yo las fechas, pero y después tienen una construcción física donde ellos pueden hacer el experimento y hacer observaciones. Entonces es esta comparación, a eso se refiere con hacer la modelación de una forma diferente, esta comparación con lo que están haciendo algebraicamente y lo que están viendo físicamente que sucede. Entonces, esta experiencia es riquísima en todos sentidos porque, por un lado, adaptaron este experimento para diferentes niveles. Tengo entendido que inicialmente fue diseñado para nivel licenciatura y adaptaron este experimento para estos estudiantes del nivel bachillerato. Estos estudiantes, como mencionaba la ponente, no estaban pensados que ingresaran a la universidad, y los están preparando para entrar a la universidad. Entonces era un reto para las investigadoras ver si estos jóvenes que no habían tenido mucho entrenamiento en matemáticas y en ciencias, podían ser encausados o preparados para licenciatura, para una carrera de ingeniería. Ciertamente comentaron que hubo una experiencia interesante en la Universidad de Querétaro a nivel maestría en el curso de modelación. Todo esto ha tenido mucho éxito porque parece ser que es muy provechoso en el aprendizaje de los estudiantes que haya un montaje experimental y que ellos vayan comparando los cálculos que hacen en papel, o sea, los cálculos que hacen con el cálculo diferencial e integral, y vayan viendo si esos cálculos se están reproduciendo en el experimento. Y como comentabas, esta relación de docencia e investigación de la que hemos hablado en distintos momentos en nuestro seminario, es uno de los objetivos del seminario, es acercar la investigación a la docencia, y justamente vemos este experimento como una oportunidad de llevar al aula lo que se está investigando, lo que se está observando, y a partir de estas observaciones hacer también nuevas conclusiones, nuevas investigaciones. Con nuestra presentación de apoyo que aquí nuestros técnicos están pasando, aquí podemos ver algunas imágenes del trabajo de las investigadoras. Entonces, como podemos observar, son personas muy preparadas. Nos presentan aquí un esquema, el esquema de investigación, todas las consideraciones que tuvieron que llevar a cabo para diseñar el experimento. Es la diapositiva que está después de modelación. Tiene título modelación, y en la siguiente aparece el esquema. Entonces tenemos a la pregunta 1, después la respuesta, exactamente, la siguiente diapositiva, exactamente. Entonces aquí tenemos el esquema que tuvieron que implementar las investigadoras para diseñar el experimento para estos jóvenes de bachillerato. Después, ya que tenían preparado o diseñado el experimento, lo pasaron a implementar al aula. Entonces tienen que en el aula estuvieron jugando con un montaje físico que implica cuerdas, peso y poleas,
los estudiantes intentan determinar y tratar de explicar la posición de equilibrio del sistema. Entonces, este es otro punto de vista interesante porque normalmente la investigación a la que estamos acostumbrados es la investigación en física, y la investigación en física plantea un análisis de experimentos, plantea un análisis de leyes de la física como la segunda ley de Newton o las leyes de la termodinámica, etcétera, y el análisis matemático, como mencionan los investigadores, viene al final. Parece que se corrigió ya el problema con el audio. Ok, Sí. podemos entonces pasar a Kathleen. Kathleen, Franz. Sí, Sí, sí. ¿nos podéis oír? Sí. Sí. Ils ont posé la question, mais on a manqué la question. Ahora ya no las entendemos. ¿Pueden fue? continuar con Ahora sí. Para hablar del experimento, ¿Nos habéis oído cuando lo intentamos la primera vez o no? Escuchamos bien. Tal vez quisieran platicarnos un poco sobre los objetivos. O bueno, también comentábamos sobre los problemas de la modelación, que muchas veces los profesores no nos atrevemos a hacer cuestiones de modelación en el aula. Me parece que eso nos lo van a responder en la siguiente pregunta. Sí. Estaba yo queriendo dar pie pues a la siguiente pregunta. Estas cuestiones de modelación que los profesores a veces nos cuesta trabajo, ¿podrían platicarnos cómo vivieron ustedes la experiencia de la modelación? ¿Qué dificultades encontraron y cómo las fueron resolviendo? Okay. Por mi parte, he querido basarme en tales actividades si era cierta que podía hacerse en un tiempo razonable, que estaba muy bien circunscrita y que concordaba bien con el programa. En mi contribución a la adaptación de la actividad para mis estudiantes hice lo que veía necesario para asegurarme que la actividad cumplase esas condiciones. La primera vez es bueno que tengamos ayuda para discutir de los problemas potenciales, para responder a los alumnos. Es la razón por qué ayudo él o la que quiera intentarlo. Preguntas extrañas o sorprendentes, no hay problema con las matemáticas, son elementales. El cálculo del error relativo, las explicaciones de qué causan diferencias en lo que es medido y lo que es calculado, aprovecharon las discusiones con los profesores de física. Necesita tiempo, hay que aceptar que esto llevará tiempo para preparar, tiempo en la clase. No podemos ocultarlo, debemos sentir que vale la pena. ¿Sí, va? Y es cierto que el hecho de que la actividad no esté abierta y que la modelación esté guiada facilita su integración en la clase. Limita las preguntas extrañas y asegura que se va a encontrar los conceptos que el profesor quiere que se trabajen. Pero se puede suponer que se podría reducir el nivel de guía cuando los estudiantes sean más acostumbrados a tales actividades. Ya no podemos oír. Sí, ahora sí. También hablábamos de que, en la página ustedes pueden ver, participantes, la hoja que utilizaron ellos como guía, y ahí pueden ver que las preguntas están bastante guiadas, es lo que nos decía Franz, y cómo conforme los estudiantes van tomando práctica, supongo yo que también el profesor, pueden ir siendo menos guiadas las preguntas y dejando más libre la actividad. Pasamos a la siguiente pregunta, Franz, Carlos. Sí, y podría añadir que está guiado, la construcción de las ecuaciones está mucho ayudada por esos cuadritos donde los estudiantes hacen sustituciones de fórmulas o de ecuaciones una dentro de la otra. Pero para muchos estudiantes eso
ocurrió como una revelación, que se podía construir un modelo bastante complicado con relaciones bastante sencillas, pero siempre por el hecho de sustituir, no solo para hacer una manipulación algebraica, pero para expresar de otra manera la misma cantidad y con menos variables a través de la sustitución. Y para entrar dentro de un paradigma más teórico de la modelación, eso es una de las estrategias que se pueden utilizar para elaborar un modelo, intentar ver cuáles son las relaciones sencillas que yo puedo identificar y ver cómo funcionan juntas. Sí, a mí me gustaría enfatizar de la respuesta a esta pregunta 2 sobre el tiempo. Una de las objeciones que tenemos, o de las dificultades que tenemos para implementar la experimentación en clase, es el tiempo que tenemos disponible. Y nuestras investigadoras contestan que era precisamente el reto y la contribución de ellas hacer que encajara el experimento en el tiempo que se tenía para este experimento. Dice, no podemos ocultar que consume nuestro tiempo, debemos sentir que vale la pena. Bien, luego nuestra siguiente pregunta es las condiciones concretas de los estudiantes participantes en el experimento. Ya comentamos un poco mientras se resolvían los problemas de sonido, pero quisiéramos escuchar su respuesta. ¿Cuáles son las condiciones de los estudiantes participantes en el experimento? C'est quoi celui-là? C'est 3. Oui, c'est ça. Los alumnos de la Escuela de Tecnología Superior no fueron destinados a priori a continuar estudios a la universidad. Tienen diplomas en tecnología de colegio. Colegio aquí es para los jóvenes de 17 a 19 años. Pueden trabajar como tecnólogos. Generalmente no hicieron muchas matemáticas ni ciencias. Nuestro desafío es de prepararlos a sus estudios en ingeniería. La heterogeneidad de sus formaciones nos hizo introducir en 1999 la calculadora simbólica como herramienta de trabajo. Esta es obligatoria para todos los alumnos que entren en la escuela. Ok, es lo que comentábamos mientras resolvíamos el problema de audio, justamente esto que nos dices tú, de que no estaban listos para entrar a una ingeniería. Pero bueno, este problema que plantean está originalmente planteado para estos estudiantes que entraban a ingeniería, que entraban a nivel superior y que era muy heterogénea. ¿Podrías platicarnos un poquito del cambio que hiciste, los ajustes que mencionabas hace rato, Kathleen, o comentarnos ambas, los ajustes para hacerla en bachillerato y qué pasa con la dificultad matemática de la actividad? Para bachillerato, ACCH y IPN hacemos solamente la primera parte de la actividad, es decir, la construcción de las expresiones algebraicas y la verificación de sus fórmulas tomando medidas sobre el montaje. En Montreal, alumnos de 16, 17 años, es secundario aquí, hicieron toda la primera parte, la exploración cualitativa también, pero no les gustó tanto porque estaba demasiado borrosa y no tienen idea clara del objetivo. Adriana puede compartir sus impresiones del trabajo con bachillerato en México. Ya me aventaron la bolita a mí. Bueno, sí, que de hecho la aplicación que se hizo aquí en México fue con mis grupos, tanto en el CECI 13 del Politécnico como en el CCH Sur. Y bueno, comentaban los chicos que les gustaba la idea de poder manipular la construcción que traía Kathleen físicamente,
y esta comparación pues con lo que decían hace ratito, lo que miden y lo que calculan. No, los resultados no siempre son exactamente los mismos, a veces la diferencia es muy poca, a veces más, y toda esta discusión, bueno, también es importante. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál nos podrían comentar ustedes qué es la diferencia entre modelación en matemáticas y modelación en física? Hay que pensar que de manera general la modelación suele ser interdisciplinar. Es muy raro que no haya varias disciplinas que están convocadas para resolver un problema general. Cuando se hace modelación física, cuando se puede decir que se ha hecho modelación física, es que se ha tenido en cuenta, en primer lugar, los principios y leyes de la física. Por ejemplo, conservación de movimiento, conservación de masa, conservación de energía, la caracterización de un equilibrio, esas cosas, los diagramas de fuerzas. Y luego esos principios están analizados o puestos en ecuaciones y se llega a una modelación matemática. En nuestro caso, aunque aunque inicialmente tuviéramos una versión con también la modelación física, con los diagramas de fuerzas, al final, para el curso de Kathleen, lo que le producía resultados los mejores dentro del tiempo alocado fue de suprimir esa parte física y de quedarnos dentro del marco estrictamente matemático. Por eso la modelación fue casi únicamente geométrica y con trigonometría, y con la intuición que llevaban los estudiantes de que el peso iba a pararse cuando esté más cerca del suelo, a su punto más bajísimo. Entonces, hubo fue solamente una modelación matemática, pero es muy raro que una modelación física no utilice en ninguna parte una fase de modelación matemática. Y como semejanzas entre los dos tipos de modelación, los dos pueden funcionar con el razonamiento inductivo o deductivo. En nuestro caso, aquí usamos mucho el deductivo y los principios y leyes que usábamos son los de la geometría euclidiana y de la trigonometría. Entonces, deducimos las relaciones entre las variables utilizando esos principios. Y es algo distinto de lo que se hace usualmente a nivel secundario con la modelación, donde hay una tendencia en el sistema escolar de limitar la modelación al ajuste de curvas, porque parece como ser un medio muy rápido para dar sentido a las funciones que son el objeto de estudio. Pero cuando uno construye un modelo solo con ajuste de curvas, es muy difícil explicar la razón detrás de ese tipo de función. Parece que funciona bien con los datos que hemos recogido, pero no se puede explicar por qué. Y queríamos ir al revés de esa tendencia y dar más importancia a una estructuración lógica, geométrica de la situación. Sí, en esa respuesta, al final, como especie de conclusión, decían que las restricciones de tiempo en la escuela han reducido mucho las actividades de investigación y que no se gana mucho con eso. Entonces, pues es un comentario que nos debe alentar para introducir a la investigación, alguna actividad de investigación en nuestra actividad docente. Ok, también quisiéramos
platicar o preguntar. Comentábamos sobre la diferencia entre lo que los chicos calcularon y lo que midieron. Creo que sobre esto vale la pena redondear, bueno, más bien insistir en este punto, porque además comentábamos en algún momento la diferencia que hay entre lo que están midiendo y lo que están calculando, en qué confían más, a qué atribuyen esas diferencias, también nos dice mucho de lo que están ellos entendiendo por hacer matemática, por hacer modelación. ¿Podrían platicarnos un poquito más sobre esto? ¿Qué opinan ustedes o qué observaron ustedes al respecto? Las diferencias son atribuidas a los instrumentos de medidas y las imperfecciones humanas. No pensaron atribuirlas a la modelación. Creo que el lenguaje, decir errores en lugar de diferencias, causa este tipo de percepción o perspectiva. Una frase de un alumno de México es la siguiente: las medidas son una predicción y los cálculos son exactos. Este tipo de frase revela que los resultados teóricos son como si los resultados teóricos son el objetivo a cumplir, un tipo de divinidad. Es visto como una verdad, no como un modelo útil para comprender el fenómeno. Le dan más peso a las cuestiones pues calculadas, a las cuestiones más teóricas. Sí, y hay que recordar que un modelo es siempre una simplificación. Y en nuestro caso, por ejemplo, no se tiene en cuenta el peso de la polea, y por eso vamos a tener errores o diferencias con la realidad, porque hemos hecho esas simplificaciones. Y es algo que también tenemos que valorizar en la formación a la modelación, que una modelación no puede ser exacta, no podemos tomar toda la realidad en su complejidad en un modelo que pueda ser construido dentro del tiempo que tenemos, por ejemplo, de los medios que tenemos. Y lo de elegir esas simplificaciones es una competencia que se tiene que desarrollar en el proceso de formación a la modelación. Gracias. Todas estas reflexiones, toda esta descripción y resultados que se observaron en este experimento nos plantean la siguiente pregunta: ¿qué es aprender matemáticas? Varias de las ecuaciones o de las relaciones matemáticas que se utilizaron en el experimento son relaciones que los estudiantes ya conocían. Entonces, si el objetivo era prepararlos para la licenciatura, entonces, ¿cuál fue la contribución del experimento? Es decir, aprender matemáticas es aprender nuevas relaciones como el cálculo diferencial e integral, o aprender a utilizar las relaciones que ya conocen como las relaciones trigonométricas, o traducir el mundo real a ecuaciones. Entonces, ¿qué cosa es aprender matemáticas? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos llevar como objetivo al salón de clase para transmitir a nuestros estudiantes? Se puede ver matemáticas como un conjunto de conceptos, de procesos, de propiedades, y eso sí que son las matemáticas, pero también se puede ver como una actividad humana. Y con este punto de vista, el hecho se puede ver hacer matemáticas como una de las tres cosas siguientes, que es calcular, modelizar o probar. Y cuando se analiza una actividad matemática, siempre hay un poco o suele haber por lo menos una de esas tres actividades. Entonces, si se quiere enseñar matemáticas, se quiere que se aprenda
a entrar en ese tipo de actividad. Los conceptos eran conocidos, pero el hecho de utilizarlo tal vez no era tan familiar para los estudiantes. Y la composición de funciones también era algo que no había sido considerado como un concepto por sí mismo. Entonces hubo aprendizaje de este concepto en particular de matemáticas. Pero la contribución más fuerte de la actividad es entrar entre este proceso de modelación, ver la necesidad de validar, ver cómo se puede volver a la situación siempre para intentar validar el modelo y ver si nos permita predecir o entender más la situación. Y eso fue realmente la contribución, y para nosotros eso hace parte de aprender las matemáticas. Aprender modelación hace parte de aprender matemáticas. Sí, justamente parte de la respuesta que nos dio en nuestras conversaciones previas, mencionabas que hay que pensar en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. El alumno puede entrar con los conocimientos que tiene, puede juzgar si ha podido resolver el problema y reajustar su estrategia, acercándose a la estrategia óptima, y ahí es donde está el centro de la situación de aprendizaje, ¿cierto? Sí, es cierto, aunque esta actividad por sí misma no tenía de manera tan fuerte la orientación de Brousseau de hacer entender un concepto en particular, era más el uso de los conceptos y el entendimiento de la modelación. Se puede imaginar otras actividades donde hay un concepto que está al centro del aprendizaje y se diseña de manera muy elaborada una actividad que va a permitir a un estudiante que todavía no conoce este concepto de entrar con sus propias estrategias y ver los límites de sus conocimientos o estrategias y de manera iterativa acercarse del concepto que se quiere enseñar. Entonces, en tal caso, también la modelación puede servir como una manera, y es casi la única manera tal vez, de entrar en tal actividad. Se usa lo que uno tiene y ajusta para acercarse del objetivo de la tarea. Y haciendo eso, se acerca también del concepto que está al centro del aprendizaje. No quiere decir, por lo tanto, que al final de la actividad un estudiante ya lo sabe todo. Se necesita todavía el profesor para hacer lo que se llama la institucionalización, donde se da el nombre al concepto, se enseña de manera más formal sus propiedades. Pero una entrada por la modelación puede poner los estudiantes más cerca o más listos para recibir tal curso. Esta parte que hablabas de validar lo que están observando, de validar lo que están aprendiendo, me hace pensar, y perdón, me salgo un poquito de lo que estaba planeado, en cómo generamos o cómo se generan las matemáticas como ciencia, pues. Un nuevo aprendizaje, alguien desarrolla una teoría, un concepto, y lo tiene que validar con sus compañeros, tiene que ver esta parte también de comprobarlo, si estamos en lo correcto o no. Entonces me parece interesante también este trabajo con los estudiantes en ese sentido, que ellos observan algo y tienen que validarlo físicamente o con sus compañeros o ambas. No sé si quieran comentar algo o puedo pasar a la siguiente pregunta. Y también se puede imaginar que ocurre lo mismo dentro del dominio matemático. Se puede hablar entonces de modelación intramatemática, donde mirando a unos conceptos dentro de un dominio y del otro se ve
una forma de relación y se puede intentar abstractar nuevo objeto más abstracto, pero que los unifica ambos. Y por eso digo yo que el trabajo de modelación es realmente algo que anima o que hace parte de las construcciones matemáticas. Se ha construido matemáticas para entender el mundo real, pero también se puede desarrollar dentro de las matemáticas una forma de modelación donde se unifica a muchos conceptos para tener una estructura más general y se ve más la organización de los conceptos. Bueno, para cerrar esta primera parte, nos gustaría que nos platicaran sobre un objetivo muy importante para nuestro seminario de Repensar las Matemáticas, que es esta liga entre la investigación y lo que sucede en el aula, lo que estamos haciendo en el aula. Y sobre todo nos gustaría que nos platicaran su opinión sobre qué tan bueno es esto, qué tan importante es, qué tanto afecta a los estudiantes o beneficia a los estudiantes y a los profesores. Si se logra este vínculo pues entre la investigación y lo que sucede en el aula. Bueno, hace mucho tiempo ya que se habla de investigación colaborativa. Nosotras no hemos inventado nada en respecto a eso, pero hace bastante años que trabajamos juntas y que hemos realmente aprendido cada una de la otra. Y es que ambos podemos beneficiar de tal colaboración. Pero para que eso funcione se necesita establecer una relación de respeto mutual, donde el docente no sea visto como el ejecutante solo y el investigador no sea percibido como alguien que no entiende o no quiere entender las condiciones y tal vez las limitaciones del entorno de práctica. Hay que y da sentido a la investigación porque hay una responsabilidad social, pienso yo, del investigador en educación hacia el sistema de investigación. No se puede hacer investigación en el vacío, en un mundo ideal donde eso no puede ocurrir. Es también un trabajo de modelación, lo de la investigación, y hay que validar con el mundo real. Entonces, solo se puede ganar por el investigador y desde el lado del docente, y Kathleen lo podrá comentar más, también se puede ganar a desarrollar esta mirada del investigador y ver su clase también como un terreno de experimentación, de investigación, donde se pueden mejorar las cosas, se puede preguntar cosas, ver si otras personas han encontrado tales problemas, si son generales, y buscar para soluciones y compartir resultados. Podemos vivir una situation de, comment se dice, quand ça aussi, on est deux, mais ça fait plus que deux. Non. Me falta español. No, es una sinergia. Sinergia. Muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas y ahora pasamos a la segunda parte, que es las preguntas de los participantes. Tenemos ya aquí una primera pregunta que dice: estimadas Franz Caron y Kathleen Pinault, reciban un cordial saludo desde el estado de Campeche, Centro de Educación Continua. El trabajo me ha parecido realmente interesante, en el que se destaca la importancia de la modelación y sus aplicaciones de los estudiantes, haciendo especial mención en la importancia que éste tiene en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Se identifica un docente que está en conocimiento y vinculación con el estudio de situaciones de la realidad, aspectos que lo fundamentan y que lo integran como una actividad científica. El alumno aplicar y explicar el fenómeno dando resolución al problema que se le plantea. Pero agradeceré nos puedan comentar qué tanto el docente, con la aplicación e interpretación de los modelos, del modelo de peso del hospital,
promueve en el alumno la construcción, el proceso de un concepto matemático en el que se logre identificar el significado, y qué tanto se promueve la motivación del alumno en dicha área de conocimiento. Es una pregunta de María del Carmen Cubillas. Bueno, si entiendo bien, para la primera pregunta, yo diría que si hay un concepto al centro de la actividad sería el de la composición de funciones. Y realmente ocurre como una revelación para unos estudiantes que se ven progresivamente y se ven con las manos además, esa expresión dentro de ella y están construyendo algo nuevo, aunque sea completamente guiado, tienen una autonomía parcial haciéndolo y ocurre como una revelación de algo que se podría utilizar en otra situación. Entonces, este concepto. También hay el concepto de la derivada. Es un primer encuentro o una primera utilización del concepto, ayudados también por la calculadora simbólica. Entonces, no hacen el cálculo por sí mismo, pero ven donde se puede utilizar y ven también lo que puede ocurrir, como hay unas variables o parámetros que desaparecen de la fórmula y hay algo, hemos planteado el principio de algo, pero todavía no está en una forma definitiva. Y la motivación del alumno, Kathleen estaba hablando hace unas preguntas de la experimentación a nivel de bachillerato, donde los estudiantes no veían muy bien de lo que se estaba hablando, le parecía un poco floja la situación, pero con ingenieros futuros, eso lo ven mucho más claramente. Es algo que hace parte de su mundo, lo de analizar sistema en equilibrio. Entonces hay una motivación casi natural de entrar en la situación. Y entrando y la quieren resolver y pueden predecir, pueden verificar sus predicciones. Hay algo casi un poco mágico aquí. No tienen que haber visto el montaje con los nuevos parámetros para adivinar dónde va a parar el peso. Y de la manera, el contexto y la manera con la cual todo está puesto en sitio les lleva a través de la situación sin problema. Creo que está muy bien adaptada a este nivel de estudiante y a su dominio de estudios. Sí, definitivamente esta parte de motivación tiene un papel importante, sobre todo creo en los jóvenes que no van hacia ingeniería, como fueron los que vimos aquí en México, y me parece que no se había platicado mucho al respecto. Qué bueno que le retoman nuestros compañeros del SEC Campeche. Aprovecho para saludar pues a los compañeros que nos siguen desde otros lugares, SEC Campeche y también de Colombia, nos están siguiendo por internet. Entonces un saludo a todos los colegas. Y bueno, les recuerdo que las preguntas pueden subirlas al foro. Desde allí las podemos ver tanto nuestras colegas allá en Canadá como nosotras para presentárselas. Y bueno, también pueden llegar por algunos otros medios. Ahí hay un correo, algunos otros que no ven Kathleen y Franz directamente, pero colocaremos posteriormente en el foro. La segunda pregunta del foro es de una colega de acá del Instituto Politécnico Liliana Suárez, y habla justamente de esta parte del andamiaje, de cómo van guiando ustedes a los chicos para que encuentren las funciones, y estas funciones que están compuestas también, de las que nos hablabas, Franz. Presenta otra opción para guiarlos, que sería esto de plantear las operaciones en vez de los resultados.
para que vayan viendo ellos cómo se construye la función. Y pregunta explícitamente, ¿los estudiantes logran apropiarse de estas estrategias y las usan para llegar a expresiones algebraicas en algún momento sin necesidad de estos andamios? ¿Y cuál es el papel de la experimentación en la construcción de estos andamios? Bueno, no teníamos el contexto de donde salía fue la de Liliana, sí, sí, donde se ve el cuadrado, se dice el tableau. No sabíamos muy bien el contexto de esta situación, pero nos parece que tiene algo que ver con una situación que es muy discreta, que se tiene valores y se puede poner valores. Aquí nosotros estábamos en el continuo desde el principio. No valía la pena de tomar medidas una y otra para intentar sacar. Es mejor trabajar a nivel general al empezar, porque era lo de formular relaciones trigonométricas y geométricas. Por eso es un poco distinto, pero lo que me parece parecido es la composición de expresión un poco más compleja. Se empieza con fórmulas más sencillas y se ponen de manera juntas, pero con muchos ejemplos. Y aquí no teníamos el sistema al equilibrio, entonces no era y hubiera sido bastante difícil tener otros datos moviendo la polea, porque hubiera sido difícil de medir de manera bastante exacta. Entonces no merecía la pena, fuimos directamente a nivel general, pero sí que en otros sitios o en otras situaciones donde una entrada por el discreto para ir al continuo puede revelarse bastante útil también. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta más. ¿Han realizado experiencias de modelación que no parta del principio metodológico de ser orientada, sino que parta de las necesidades formativas de los estudiantes? Esta es una pregunta de Paula Andrea Rendón de la Universidad de Antioquia, Colombia. No veo nada. ¿Qué mensaje otra vez? No está en el foro esta pregunta, esta nos llegó aparte por teléfono. Bueno, ¿me la pueden repetir? Entonces, Se las voy a volver a leer. ¿Han realizado experiencias de modelación que no parta del principio metodológico de ser orientada, sino que parta de las necesidades formativas de los estudiantes? De las necesidades formativas para que aprendan algo. Sí, claro, hay varias situaciones y por eso se puede otra vez referir a Brousseau, donde se pueden imaginar situaciones que hacen entrar el estudiante en una situación donde se va a sacar un nuevo concepto. Lo hago realmente también con nivel de docentes futuros a nivel primario, donde juegan con a veces sistemas sencillos, por ejemplo de bicicleta o me faltan las palabras, o y no son muy guiadas. Hay preguntas bastante directas y tienen que imaginar una manera de representar el sistema, de ver lo que está funcionando voy a buscar la palabra, si me permite. Engrenage. ¿Quieres ensayar? ¿Empezamos entre todos? Engrenage, se dice, por ejemplo, tant pis.
Vamos a ver. Ciclo, engranaje. Engranaje. Okay. O también con la magia, también se puede pensar en situaciones que parecen como magia y se intenta deducir qué es el secreto de este tipo de magia y se intenta analizar las relaciones. Sería bastante difícil describirlo dentro de unas palabras, pero sí que hay muchos y hay todo un grupo de investigación en modelación que se interesa desde el ICTMA, Conference of Teaching Mathematics, International Conference of Teaching Mathematics and its Applications. Y hay profesores que se interesan a todos los niveles. Entonces sí que es posible de hacer y de introducir a nuevos conceptos con eso. Lo hago, tengo unas situaciones con a nivel primario, con los docentes futuros a nivel secundario, también utilizando los instrumentos de música como una guitarra. Puede ser otra oportunidad de ver relaciones entre la longitud de cuerda y los sonidos, las notas de música y empezar a entender de dónde viene la armonía, por ejemplo. Entonces sí, hay muchas situaciones que se pueden utilizar y ahora trabajo también con biologistas para nivel más universitario para intentar sensibilizar a los cambios climáticos y utilizando varios modelos que se pueden utilizar para eso. Entonces el objetivo es también aprender matemáticas o entender mejor biología o química o física, pero también sensibilizar a la importancia de entender los modelos, porque ahora se dicen muchas cosas sobre esos asuntos muy importantes y una forma de participación a la democracia es entender mejor los modelos que se utilizan o que se esconden detrás de los discursos. Sí, esto que mencionas también es interesante y nos parece, bueno, me parece en lo personal que nos da para otras varias sesiones. Pensamos en la modelación matemática y la relacionamos prácticamente siempre con física, pero también en otras áreas como biología o como en otras áreas que no parecen tan afines también podemos encontrar modelos muy interesantes y como dices, acercarlos, hacer más sentir que se puede trabajar también por parte de matemáticas. Y depende de los... Oh, perdón. No, iba a decir, porque trabajo también con profesores en otra escuela de ingenieros y hay uno que, por ejemplo, trabaja con el tratamiento de las aguas. Y aquí se habla de modelación a muchos niveles y con un orden muy definido para tratar las aguas y asegurar que la calidad de agua. Se necesita tres tipos de modelación, una modelación a nivel físico, luego a químico y al final a nivel biológico. Y siempre intervienen las matemáticas en cada etapa, cada una de esas etapas. Por eso no hay... Esta idea para una sesión posterior, incluso podría ser transversal con química tal vez o con física. Sí, vamos a seguir en contacto, Franz, para seguirte dando lata en otras sesiones posteriores. Yo personalmente sigo en contacto. Te leo otra pregunta, también llegó por teléfono, también desde Colombia. Dice, ¿qué evidencias podrían mostrar las investigadoras acerca del modelo de los estudiantes? Es decir, ¿qué relaciones establecieron los estudiantes entre variables y parámetros? Ese es otro punto que habíamos comentado antes y ahorita
pasó un poquito desapercibido, estas diferencias y la importancia de distinguir una variable de un parámetro y cómo lo observaban los estudiantes. La pregunta es de un estudiante de matemáticas y física, Alexander Castrillón, de allá de Colombia también. Gracias por la pregunta. Y es verdad que, el problema del hospital origina del hospital Ibernuy, entonces es un problema muy antiguo, no fuimos las únicas en utilizarlo, antes de nosotros hubieron Paul Drivers y Van Manen en Holanda, y descubrieron que los estudiantes tenían problemas en distinguir entre variables y parámetros, y es fundamental en ese problema porque hay muchas variables o que parecen variables, pero hay unas que son más fijas que otras, y hay que entender la distinción para intentar optimizar el sistema. Y con el montaje, las variables que son más fijas son las que son con fuerza de alambre, que realmente se hace una manipulación al montaje para que ya no mueva. Y al cambio, el ángulo o la posición de la polea o del peso son más variables, se puede muy rápidamente, siempre solamente con el movimiento de la polea, cambiar la configuración del sistema, pero no será siempre el equilibrio, pero se puede mover. Las otras es realmente que cambiar algo de manera física que es mucho más dura. Entonces, la diferencia entre la facilidad de cambiar esas variables o parámetros permite realmente distinguir entre las dos. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Tamayo Martín, 8412. También del CEC. Está interesado en esta situación de las cajas negras. Muchos de los conceptos son vagos, sin embargo, usando estas cajas negras se obtiene un resultado que los estudiantes muchas veces no comprenden. Entonces pregunta, ¿podrían dar una definición, explicación o ejemplos de cómo interfieren en el aprendizaje las cajas negras? Bueno, de manera más visible, las cajas negras se suelen encontrar en herramientas de cálculo, por ejemplo, donde una calculadora o un software nos puede dar un resultado de manera casi mágica, sin que se pueda entender cómo fue procesado. Una caja negra es algo que recibe algo a la entrada y que te sale otra cosa a la salida, pero no se sabe lo que ha ocurrido dentro de esos dos estados. Entonces, si se utiliza, por ejemplo, una herramienta de regresión en una calculadora o de cálculo de algo que todavía no se conoce cómo hacer, suele hacer como no queda ningún medio de control sobre el resultado, sino que por validación, pero no se entiende, no se puede entender de dónde viene. Pero también se puede ampliar ese concepto de caja negra a cada proceso que se utiliza sin entenderlo realmente. Y a veces la enseñanza de las matemáticas puede hacer eso, donde se da un proceso que funciona, que te va a dar la respuesta, pero no se sabe de dónde viene, no se entiende las relaciones con las propiedades del objeto. Y, por ejemplo, si se aprenden reglas de derivación sin entender de dónde vienes, actúan actualmente como una clase de caja negra también. Entonces no está mejor o peor que el uso ciego de una herramienta
sin control sobre lo que hace. Hay cajas negras en la vida de todos los días, como los apps sobre el teléfono. Vivimos muy bien con eso sin saber cómo funcionan. Entonces, las cajas negras pueden ser útiles. Depende del objetivo. Y nos damos cuenta más y más que hay algoritmos dentro de esas cajas negras y que esos algoritmos no son neutros. A veces nos pueden hacer mover en una dirección que ha sido elegido por el conceptor de la app o de cualquier. Y hay que desarrollar esta mirada crítica hacia las cajas negras. Sí son útiles y no se puede imaginar que vamos a entenderlas todas, pero más y más se está desarrollando una visión de que también eso hace parte de la educación y eso puede ser al origen de este nuevo interés para el desarrollo del pensamiento informático o el pensamiento computacional que se dice que se tiene que desarrollar dentro de la educación general. Bueno, muchas gracias. Tal vez relacionado con esta idea de las cajas negras, aunque en otro sentido, va la pregunta de Víctor Luna, también de aquí del Politécnico, que dice, en este ir y venir de los datos empíricos con los paradigmas teóricos, ¿el análisis realizado con la tecnología da claridad a los estudiantes? Pienso yo que tenga que ver con esto de las cajas negras en ese sentido, ¿no? La computadora, la calculadora hace el proceso y nos muestra solo el resultado. Entonces esto les da claridad a los estudiantes y también preguntan, dicen una segunda reflexión, ¿da certeza para explicar los resultados? Esta está aquí en el foro también, si quieren verla allí. Sí. Y es cierto que el hecho de que el cálculo del mínimo, que ha sido completamente delegado a la calculadora, después de haber definido la función y haber pedido por su derivada, depende del uso a este nivel de la caja negra, pero resulta que los estudiantes empiezan a preguntarse al final de la actividad, pero ¿cómo se calcula la derivada? Ahora entienden más el concepto, pero se ha creado la necesidad de entender cómo se define la derivada, cómo se puede calcular, cómo lo hace la calculadora. Y aunque no sea exactamente el mismo proceso que van a emprender que lo que está implementado dentro de la calculadora, se ha creado todavía el interés en saber de dónde viene. Bien, tenemos otra pregunta de un estudiante de licenciatura de Colombia que creo que nos va a dar oportunidad de ampliar sobre el experimento. Él dice, en la experiencia que reporta el documento de referencia se percibe la consecución de un modelo matemático. ¿Podría explicarse por qué el proceso llevado a cabo se enmarca en la modelación y cómo se puede diferenciar de matematizar o algebrizar? Si entiendo correctamente, él pregunta por qué a eso se le está llamando una modelación y no simplemente una algebrización. Creo que el hecho de que siempre haga el montaje, que se puede volver, que se ha hecho medidos, nos hace salir de estrictamente la parte matematización o algebraización, que sería una forma de matematización. Hay siempre la validación con el sistema, hay también la exploración en la primera fase, donde van de manera mucho más calitativa para intentar ver cuáles son las relaciones. Entonces estamos
hemos abierto la situación. Si no hubiéramos tenido el montaje y solo con la descripción de manera sobre una hoja de papel y con tal vez no se podría entrar en tal, se podría haber limitado la contribución de la actividad a la parte matematización de la modelación, pero nosotros decidimos que hemos abierto a más allá con la presencia del montaje, la idea de validar y volver siempre. Y no tuvimos que recordar a los estudiantes, es que tenían la iniciativa siempre de volver al montaje, de pensárselo, de verificar si lo habían entendido bien. Y sí, y eso hace parte de, que me hace recordar, hubo una versión de la experimentación o de la actividad, más bien, que ha sido hecho a nivel colegio, como lo decía Kathleen al principio. El nivel colegio es justo antes de llegar a la universidad. Son estudiantes que pueden ser en un colegio técnico, los futuros ingenieros que Kathleen tiene, o pueden estar en un nivel general para prepararse a la universidad. Y a ese nivel general hubo un profesor de matemáticas y otro de física que decidieron colaborar juntos para ofrecer esa actividad a sus estudiantes. Pero lo hicieron en dos partes. Una primera parte con el profesor de físico y luego hicieron los diagramas de fuerza. Y luego lo hicieron en matemáticas sin el montaje. Y eso lo vieron realmente como un problema, realmente una debilidad o algo menos interesante. Y decidieron para los años siguientes de intentar una colaboración mucho más sinergística, donde se podrá basarse sobre el montaje para la parte matemática también, la modelización más geométrica y no solo la parte de los diagramas de fuerzas, porque se dieron cuenta que habían perdido mucho del potencial de la actividad, sí, quitando el montaje de la parte matemática. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Víctor Hugo Luna Acevedo, que es participante de un proyecto de modelación matemática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Nuevamente tenemos otra oportunidad para seguir hablando del experimento y él dice: en este ir y venir de los datos empíricos con los paradigmas teóricos. Esa ya me parece que ya la planteamos. ¿Tiene otra pregunta, Víctor, después? ¿Sí, ya la planteamos? Sí, la segunda, por favor. Muchas gracias. Dice: la modelación matemática ayuda a formular y reconstruir el pensamiento matemático, pero mi reflexión es: ¿en qué situación queda la matematización de la actividad? Eso tenemos que admitir que no estábamos muy claras sobre el sentido de la pregunta. ¿Pueden reformular la última parte? ¿En qué situación queda la matematización de la actividad? No estamos seguras de lo que se quiere decir con esto. Yo entendería tal vez que se refiere a la matemática que está metida en la actividad, como pues un poquito lo que estabas hablando hace un momento de las funciones compuestas, que queda como un conocimiento nuevo. También se mencionó la trigonometría, que es un conocimiento que ya tenían y se utilizó. Un poquito lo entendería yo en ese sentido, de las matemáticas que están dentro de la actividad, aunque si a Víctor, nuestro participante, nos completa la pregunta, podemos seguirlo comentando en el foro posteriormente.
la respuesta que nos diste a la pregunta anterior, puede ser también que ya haya quedado contestada la pregunta. Tal vez estaba también pensando en la matematización y la modelación. Entonces, puede ser que haya quedado contestada la pregunta. No sé si quieren agregar algo a ese punto en particular o pasamos a lo que sigue. No sé si añadiría mucho a lo que ya hemos dicho. Es cierto que la parte de la matematización, lo hemos dicho, está bastante guiada, se ve con los cuadritos y todo. También hay el concepto de función compuesta que está al centro. Y se hace está guiada, pero se hace de manera parcialmente autónoma por el estudiante, está construyendo algo. Y bueno, es lo único que puedo decir es repetir lo que ya hemos dicho sobre el asunto, porque no entiendo muy bien la sutileza la matiz de la pregunta. Pues como decía Rosario, quedó ya contestado al menos parcialmente con las preguntas anteriores. Y como les comentaba, las preguntas que llegaban al teléfono, las preguntas que ya están en el foro, todas se colocarán en el foro para que posteriormente podamos platicar un poco más al respecto. Si nos hacen favor, Franz y Kathleen, aprovecho, aunque eso normalmente es al final, aprovecho para pedirles que participen con nosotros y con los otros participantes, los otros colegas en el foro para seguir conversando al respecto. Quisiera yo preguntar también sobre la aplicación que se hizo ya más bien en posgrado, en una maestría. Creo que tienen varias experiencias. Comentabas también otra con formación de profesores. Y bueno, lo que ya se ha comentado de los chicos que van ingresando a ingeniería y lo que se hizo en bachillerato aquí en México. Pero en particular nos gustaría que nos platicaran un poco más sobre la aplicación en posgrado. ¿También eran profesores en formación, me parece, profesores en activo? Sí, Kathleen. Ok, bueno, aprovechamos para pasar a la sección de anuncios, que está también para el final. Y bueno, básicamente sería invitar a todos nuestros participantes a las siguientes sesiones del Seminario Repensar. La siguiente sesión es con el doctor Luis Radford para el 27 de septiembre. Nos gustaría mucho que nos acompañara en la sesión 99, ya estamos por llegar a las 100, nuestras primeras 100 sesiones. Y también un evento importante que viene a continuación es el segundo coloquio de los seminarios Repensar. Para todos los que nos acompañaron en el primer coloquio, ya tienen más o menos la idea. El objetivo es sobre todo vernos no solo a través de las cámaras y de los foros, sino todos los participantes en los distintos repensares, hacernos un poquito más visibles y más conscientes de lo que hacen los seminarios hermanos, no solo matemáticas, sino también bioquímica, cultura financiera, etcétera, comunicación. Ya me perdí de todos los que somos, pero la idea de la participación en el coloquio es eso, lo que estamos haciendo en los demás foros, que ustedes tomen la palabra también, participantes, y presenten sus trabajos de qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aprovechando. Este coloquio se llevará a cabo el 30 de noviembre. Aquí en las instalaciones del Politécnico va a haber la posibilidad de conectarse también por videoconferencia, me parece, para los compañeros que no puedan venir acá a la Ciudad de México. Y bueno, no sé si quieras comentar algo tal vez sobre el coloquio anterior o sobre nuestra... Bueno, mientras otra vez restablecemos la comunicación con nuestras conferencistas para que nos hagan un comentario final y nos despidamos, los queremos invitar a retomar el documento de referencia.
es sumamente útil y tiene muchos ángulos este trabajo que nos presentan las investigadoras. Este trabajo, por un lado, que es tan versátil que se puede adaptar a diferentes niveles, a estudiantes de bachillerato que van a ingresar a la universidad y que no tienen los requerimientos matemáticos necesarios para hacerlo. Un experimento que se pueda llevar a cabo en un salón de clases, un experimento que pueda ser abordado también en un curso de maestría. Entonces es muy rica la experiencia y como se mencionó durante la sesión de preguntas, hay diferentes formas de ver las matemáticas. Se puede ver como una construcción de conceptos abstractos, o desde el punto de vista de competencia se puede ver como el poder usarlas, calcularlas, deducir cosas con ellas, o se puede hacer investigación intramatemática. Entonces, todas estas cuestiones las están planteando las investigadoras en un experimento que parece sencillo. Eligen un problema de optimización, usan la noción de física de los estudiantes y de muy guiadamente los ponen a deducir relaciones trigonométricas, relaciones matemáticas que sean comprensibles para los estudiantes, y esa deducción que hacen los estudiantes les hace tener confianza en sus herramientas matemáticas, y esas deducciones se ven vistas después probadas en el montaje experimental. Entonces es extremadamente rico, y aunque requiere un gran trabajo del docente, vemos que es posible. Y bueno, ya que tenemos innumerables dificultades de aprendizaje en nuestros salones de clase por la diversidad de los estudiantes con los que trabajamos, esta es una de las dificultades que ellas encontraron también, la diversidad de los estudiantes, y pudieron resolverla. Entonces creo que es una experiencia extremadamente rica de la que podemos sacar mucho provecho, y ellas amablemente nos ponen sus herramientas, nos ponen sus hojas de cálculo, nos ponen el documento, tenemos esta conversación con ellas. Entonces los invitamos a que retomen la lectura del documento de referencia, a que retomen el documento que ellas nos proveen, y si tienen más inquietudes, pues esperamos sus preguntas en el foro. Bueno, creo que si no se ha restablecido la conexión con Canadá, parece que... Sí, hola, estamos aquí. Hemos vuelto. Nuevamente. ¿Podrían platicarnos entonces sobre la experiencia en posgrado? En posgrado. Por más 3. Sí. También no hemos comentado lo de la formación de los docentes. También ha sido utilizada en la formación de los docentes futuros, y para que entiendan más lo que es el proceso de modelación, y hemos tenido estudiantes que han querido hacer la misma experiencia con sus alumnos a nivel secundario. Entonces hay maneras de utilizar esa actividad también en la formación de docentes. Para la formación de investigadores a nivel de maestría, lo que es interesante es tal vez entrar en una discusión sobre los beneficios de la investigación colaborativa, sobre el papel de la modelación en el aprendizaje de las matemáticas, y sobre la manera de diseñar actividades que sean utilizables en el aula y que también favorecen el aprendizaje, que es el objetivo de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo creo que está terminando, está por acabar. No sé si quieras, Rosario, hacer un cierre. Les agradecemos mucho su generosidad y su tiempo, Franz y Kathleen. Espero que sigamos en contacto. Ha sido muy enriquecedora la interacción con ustedes, y esperamos que esta sea una en el seminario de muchos otros encuentros,
enriquecedores para nosotros y esperamos que agradables para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su generosidad. Ha sido un placer. Sí, gracias. ¿Quieren ustedes hacer un cierre, una conclusión, Kathleen? Una conclusión. Bueno, es una primera experiencia para nosotras dos en español en este tema, como lo han podido adivinar, me imagino, pero les agradecemos por su paciencia y su apertura en hacernos parte de su comunidad. Gracias. Gracias. Quisiera yo resaltar la parte que se ha comentado ya en otras preguntas de la investigación y la docencia, porque del seminario de Repensar me pareció, me gustó pues que ustedes en su trabajo también estén haciendo referencia a esto, a esta relación. Una de las cosas que me queda como de las mayores riquezas de esta actividad, además de la oportunidad de ver físicamente lo que sucede y compararlo con lo que sucede matemáticamente, es esta posibilidad como profesores de mover una misma actividad en un rango muy amplio de niveles o de posibilidades. Decíamos desde secundario, bachillerato, para nosotros lo que es los que están ingresando a superior, incluso en posgrado o en formación de profesores, me parece que es una actividad muy rica y que la han sabido manejar muy bien. Y bueno, quiero resaltar como docente esta parte, ¿no? La parte de la modelación, las recomendaciones que ustedes nos hacen para los profesores novatos en esta área, en esta experiencia, y la posibilidad de una misma experiencia, de una misma actividad, utilizarla en distintos ámbitos con sus modificaciones, sus adecuaciones. Les agradezco nuevamente y les recuerdo a todos los participantes que en la página está subido no solamente el documento de referencia del que hemos hablado en esta ocasión, sino también la actividad de la que nos estuvieron hablando, la actividad completa, no solamente lo que se presentó en México como una primera parte, sino todo, para que ustedes, amablemente las investigadoras nos lo prestan o nos lo dejan a la mano, por si alguien más quiere aplicarlo, quiere revisarlo. Está el foro abierto para que ustedes puedan comentarlo directamente con las investigadoras. Ya les solicitamos, vamos a darles lata de que nos sigan ayudando, colaborando con el diálogo en el foro. Y bueno, les recuerdo nuevamente, están invitados a la sesión 99 el día 27 de septiembre y al segundo coloquio de los seminarios Repensar para el 30 de noviembre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Kathleen. Chao, gracias. Ciao, gracias. Je vais fermer les... Je raccroche. Je raccroche. La réunion va bientôt prendre fin.